Su esposa le dijo a su marido lisiado: «Solo eres mi cajero automático. Solo me casé contigo por seguridad». ¿Qué hizo después? La aplastó. «Solo eres mi cajero automático, Ryan. Solo me casé contigo por seguridad». Esas fueron las palabras cargadas de veneno que Madison Caldwell susurró en la mesa del restaurante, deslizando los papeles del divorcio hacia su lisiado esposo con una sonrisa lo suficientemente fría como para congelar el vidrio. Ella no tenía idea de que el hombre en silla de ruedas frente a ella ya había construido una fortaleza de trampas legales de las que nunca podría escapar. Lo que sucedió después cambiará tu forma de pensar sobre el amor, la lealtad, la venganza y el matrimonio. Espectadores, ¿qué harían si la persona en la que más confían de repente revelara que solo los ve como su sueldo? Deja tus pensamientos en los comentarios. La vida de Ryan Caldwell una vez pareció una historia escrita en oro. A sus 37 años, era el tipo de hombre cuyo nombre tenía peso tanto en las salas de juntas como en las plantas de construcción. Como director ejecutivo de Caldwell Structures, había construido más que torres de vidrio y acero. Se había ganado una reputación de visión, disciplina y resolución. Sus compañeros lo describieron como intocable. Los clientes le confiaban fortunas y los arquitectos más jóvenes estudiaban sus diseños como si fueran escrituras. En casa, su vida parecía igualmente perfecta. Madison, la mujer con la que se había casado 5 años antes, era la envidia de su círculo social. Elegante, rápido para reír y ferozmente solidario. Ella era la esposa a la que otros señalaban cuando decían que Ryan lo tenía todo. Las fotografías de la organización benéfica Gaias mostraban su mano orgullosamente colocada en su brazo, con sus ojos brillando de orgullo. Los amigos dijeron que ella lo adoraba. Los desconocidos dijeron que ella tenía suerte de tenerlo. Ryan creyó en ambas cosas hasta la noche en que todo se quebró. Estaba lloviendo mientras su todoterreno negro atravesaba las calles después de un largo día. Ryan estaba sentado en el asiento trasero con su chaqueta sobre los hombros, revisando bocetos que brillaban tenuemente en su tableta mientras su conductor navegaba por el tráfico. La ciudad palpitaba con reflejos húmedos y los faros se extendían hacia la oscuridad. Entonces, en una calle transversal a solo unos minutos de casa, sucedió. Un camión de carga pasó a toda velocidad un semáforo en rojo y la bocina sonó demasiado tarde. El impacto fue catastrófico. Acero chocando contra acero, vidrios rompiéndose, el todoterreno girando antes de estrellarse contra una barrera de hormigón. Ryan solo tuvo un latido para registrar el grito del conductor antes de que el mundo se fracturara en oscuridad. Se despertó con la luz fluorescente y el olor antiséptico de una habitación de hospital. Las máquinas zumbaban suavemente a su lado, pero fueron las palabras del médico las que lo aplastaron más fuerte que los restos. Lesión medular, parálisis de cintura para abajo. El hombre que una vez subió a un andamio para comprobar él mismo los detalles, nunca volvería a caminar. Madison estuvo allí durante todo. Ella apretó su mano hasta que sus nudillos se pusieron blancos, besó su frente después de cada procedimiento y susurró entre lágrimas que él era su héroe. Ella publicó fotografías en línea llamándolo el hombre más fuerte que conocía y dijo a los periodistas que nunca lo abandonaría. Cuando finalmente regresó a Caldwell Structures en silla de ruedas, los empleados se pusieron de pie para aplaudir y Madison caminó a su lado con la barbilla en alto, desafiando a cualquiera a compadecerse de él. «Sigue siendo el hombre con el que me casé», le dijo suavemente una noche. «Más fuerte aún. Nada en nosotros cambiará». Y por un tiempo, Ryan le creyó. Se concentró nuevamente en el trabajo, la empresa creció más que nunca y su reputación permaneció intocable. Madison sonrió a su lado en cada gala, en cada corte de cinta, en cada cena benéfica. Al tercer año de ocurrido el accidente, Ryan Caldwell se había vuelto más grande que la silla que lo transportaba. El accidente ya no era un titular, sino un capítulo más, y su empresa, Caldwell Structures, era más fuerte que nunca. Cada mañana, cuando el sedán se detenía bajo el arco de piedra de su torre, los empleados se levantaban instintivamente al oír el suave ruido de sus ruedas en el suelo del vestíbulo. Ya no necesitaba demostrar nada. Su sola presencia imponía respeto. Los inversores buscaron su mano.
Las revistas describieron su resiliencia y la ciudad midió su horizonte en función de su ambición. Madison estuvo a su lado durante todo el proceso, impecable en cada situación. En los eventos para recaudar fondos, se movía entre la multitud con una gracia que hacía que todos se giraran para mirarla. Su risa era una melodía hacia la que la gente se inclinaba. Ella lo presentó con orgullo, habló de su disciplina como si fuera un logro propio y le pasó la mano por el hombro como para recordarle al mundo y a él que ella todavía estaba allí. La fuerza de Ryan, dijo a un círculo de donantes una noche, no está en su cuerpo. Está en su visión, en su negativa a ceder. Los aplausos subieron como una marea y la mirada de Ryan se suavizó al mirar a la mujer que él creía que era su ancla. En casa, el rendimiento fue perfecto. Su propiedad brillaba por las noches, los pisos de mármol pulidos, los candelabros esparcían una luz cálida por las habitaciones llenas de su risa. Ella le sirvió vino antes de la cena, se burló de él por trabajar hasta muy tarde y se apoyó en él en la terraza donde el horizonte brillaba como un imperio que habían construido juntos. «Sigue siendo el hombre con el que me casé», susurró más de una vez, acurrucándose contra él como si las palabras mismas fueran un voto renovado. Incluso más fuerte. Sus amigos los envidiaban. Le decían a menudo que Madison era única, una mujer que había enfrentado el peso de la tragedia y había elegido la devoción en lugar de escapar. Ryan nunca discutía. Lo creía tan firmemente como creía en el acero y el hormigón. Ella se había quedado cuando podía haberse ido. Lo había besado en los pasillos del hospital. Había caminado junto a su silla cuando el mundo esperaba que flaqueara. A sus ojos, eso era lealtad tallada en piedra. Y Madison nunca flaqueó, ni una sola vez. Su ritmo era impecable, su ternura convincente, su orgullo inquebrantable. Si había amargura, nunca dejó que se reflejara en su tono. Si había dudas, las enterró donde ni siquiera sus ojos podían traicionarlas. Para Ryan, ella era exactamente lo que el mundo admiraba. Fiel, radiante, inamovible en su amor. La lluvia había amainado al final de la tarde cuando Ryan le dijo a su chofer que regresara a casa antes de lo habitual. Las reuniones habían terminado antes de lo previsto, y para una vez, deseó una tarde tranquila antes del incendio. Las llantas del sedán silbaron sobre el pavimento mojado hasta que entraron en el largo camino de entrada de la finca. Dentro, las luces brillaban cálidamente contra el cielo gris. La casa estaba en silencio cuando entró. Dejó su maletín sobre la consola y se dirigió al estudio, pero a mitad del pasillo, se quedó paralizado. Un sonido llegó desde la cocina. La risa de Madison, alegre, despreocupada, diferente. Se detuvo, instintivamente, sujetando la llanta del volante. El tenue movimiento se apagó en el pasillo. La curiosidad lo inmovilizó hasta que sus palabras le hicieron una opresión en el pecho. «No te preocupes, cariño», susurró al teléfono. «Es demasiado blando, demasiado débil. Para cuando termine, la mitad de todo lo que posee será nuestro. Imagínate vivir en Italia con su dinero». No exhaló y las líneas en las comisuras de su boca no se movieron. Años de contratos de alto riesgo le habían enseñado que el silencio alarga el tiempo lo suficiente como para poder elegir la espada exacta. Esperó hasta que la llamada terminó y el suave pitido lo confirmó. Luego soltó los frenos y avanzó lentamente, de modo que el familiar ruido de las ruedas lo anunció como a cualquier marido que regresa del trabajo. El sonido la alcanzó primero. La risa se desvaneció. Un latido después ella era la esposa devota. Internet aplaudió, recorriendo el pasillo con tierna eficiencia, acomodándole el cuello, besándole la mejilla como si el tacto pudiera reescribir la verdad. «Llegaste temprano a casa, cariño», dijo, acompañándolo hacia la sala de estar con una suavidad tan refinada que casi brillaba. Comieron bajo luces colgantes que hicieron brillar la cristalería. Y Madison llenó el aire con conversaciones sobre una subasta benéfica, un alquiler en la playa y el compromiso de un amigo, sin preguntar nunca por qué había llegado temprano a casa y sin dar ninguna pista de a quién había llamado. Ryan elogió el salmón, lanzó un chiste seco sobre el discurso de zonificación del alcalde y archivó cada gesto y desviación como si estuviera archivando pruebas. En el silencio entre los temas, un recuerdo más antiguo surgió.
Un Ryan más joven en una revisión prenupcial, insistiendo en una cláusula de fidelidad después de ver cómo el divorcio de sus padres consumía sus ahorros. Madison sonrió y dijo, por supuesto, no somos ese tipo de pareja. La cláusula había sido simple y absoluta, atestiguada y notariada, y el pensamiento emergió ahora como una boya que marca aguas profundas. Más tarde, el lavaplatos murmuró. Las luces de la ciudad se extendían por el techo y Madison dormía acurrucada contra la ventana, con su teléfono finalmente apagado. La ira se enfrió hasta convertirse en geometría mientras Ryan trazaba los pasos de la misma manera que trazaba torres, secuencias, estructuras, pruebas de estrés, hasta que la intención se estabilizó más que el dolor. A las 12:17 de la mañana, inclinó la pantalla desde la oscuridad y escribió una sola línea a su abogado. Nos vemos en la oficina a las 10 de la mañana. Urgente. Silenció el hilo, giró el teléfono y escuchó cómo la casa se calmaba. El horizonte más allá del cristal parecía un jurado silencioso, y lo enfrentó sin pestañear. Notó los cítricos en la tabla de cortar y como su risa había sido más fácil para él cuando hablaba por teléfono. A la mañana siguiente, el conductor de Ryan detuvo el sedán negro hasta la sede de Caldwell Structures. Una torre de cristal y acero que llevaba su nombre. Los empleados se enderezaron cuando entró, asintiendo respetuosamente mientras su silla de ruedas zumbaba sobre el piso de mármol pulido. Ryan se movía con la tranquila dignidad de un hombre que había construido este imperio ladrillo a ladrillo, contrato tras contrato, mucho antes de que el rostro de Madison apareciera junto al suyo. Exactamente a las 10, su abogado, Mark Benson, entró en su oficina, un hombre de cabello plateado, ojos penetrantes y el tipo de calma mesurada en la que Ryan confiaba más que en la mayoría de sus parientes consanguíneos. Ryan cerró la puerta de la oficina e hizo un gesto hacia la mesa. «¿Leíste mi mensaje?» Mark dejó su maletín en el suelo, con expresión seria. «Hice. Cuéntamelo todo». No perdió el tiempo. En tono tranquilo, Ryan expuso lo que había escuchado la noche anterior. La risa de Madison, las promesas susurradas de Italia, su certeza desdeñosa de que se llevaría la mitad de todo lo que él había construido. Su voz no se quebró. Habló como siempre lo hacía cuando presentaba una oferta de alto riesgo. Controlado, objetivo, pero con un filo tan afilado que podía cortar el cristal. Mark escuchó en silencio, frunciendo el ceño mientras se desarrollaba la historia. Cuando Ryan terminó, se reclinó, considerando que Ryan había roto el silencio primero. ¿Recuerdas el acuerdo prenupcial que firmamos antes de la boda? La mirada de Mark se agudizó. Claro que insististe. Hay una cláusula, si no recuerdo mal. La fidelidad anula los derechos sobre los bienes conyugales. Ryan asintió. Ella firmó sin dudarlo. Dijo que era solo una formalidad. Los labios de Mark se curvaron ligeramente, aunque su voz se mantuvo firme. Entonces bien podría ser la espada que la separe de todo lo que cree tener derecho. Pero necesitamos más que sospechas. Necesitamos pruebas. La mirada de Ryan se endureció. Mark se inclinó hacia adelante, en voz baja. Instala cámaras en la casa. Solo video discreto, restringido a las áreas comunes. Parecerán añadidos estándar al sistema de seguridad. Imposibles de detectar para ella. Si lleva al hombre allí, tendremos lo que necesitamos. Entonces el acuerdo prenupcial se convierte en algo más que palabras escritas. Se convierte en el clavo en su ataúd. Ryan no dijo nada, pero el silencio fue su ascenso. Una cosa más. Incluso con el acuerdo prenupcial, ella podría intentar retrasar el proceso, arrastrarte a meses de litigio para desangrarte. Deberíamos empezar la reestructuración. Mudarse a Caldwell. Estructuras bajo una sociedad de cartera. Transfiere la Casa del Lago, las propiedades de inversión, la colección de arte a un fideicomiso. Si se hace bien, parecerá una planificación patrimonial largamente planificada. No lo verá venir, y para cuando haga su movimiento, no habrá nada que pueda tocar. Ryan lo estudió un momento, sopesando el consejo como un arquitecto revisando muros de carga. Finalmente, inclinó la cabeza. Prepáralo todo. Lo quiero hermético. Mark se puso de pie, recogiendo sus cosas. Lo será.
Cree que eres blando. Ryan. No tiene ni idea de que ya has construido la trampa. Cuando la puerta se cerró, Ryan se acercó a la ventana y miró los coches gigantescos que se arrastraban por las calles. Madison. Se creía lista. Creía que sus mentiras se escondían en las sombras. No tenía ni idea de que la casa en la que vivía estaba a punto de convertirse en su prisión. Esa noche, cuando regresó a casa, Madison lo recibió con un beso y una cálida sonrisa, hablando de una gala como si no hubiera planeado su ruina. La sonrisa de Ryan era débil, su silencio mesurado. Cada palabra que pronunciaba era otro ladrillo en el muro que se cerraba a su alrededor. La vida de Madison seguía su ritmo refinado, el ritmo de una mujer segura de sí misma. Llenaba sus días de compras, retiros en spas y almuerzos benéficos, comportándose como si la fortuna de su marido ya fuera la mitad suya. Ryan lo observaba todo con serena precisión. Cada mañana salía para Caldwell Structures. Cada noche regresaba con la serena dignidad de un hombre que nunca traicionaba lo que sabía. Nunca mencionaba Milwaukee. Nunca insinuaba lo que se avecinaba. Esperó. Fue un jueves por la tarde cuando Madison le anunció con un beso en la mejilla que estaría en el spa ese día. La puerta principal se cerró tras ella, su perfume flotando tenuemente en el aire. Ryan se dirigió a su estudio y descolgó el teléfono. Su voz era baja pero firme. Está fuera. Envíalos ahora. Menos de una hora después, una furgoneta entró discretamente en la entrada. 2 técnicos salieron, con casos en mano, coordinados por Mark Benson. Ryan los recibió en la puerta con expresión indescifrable. Recorrió las habitaciones con su silla de ruedas. Los observaba mientras trabajaban, con su mirada penetrante rastreando cada ubicación. Una cámara en la esquina de la sala, otra en el arco del pasillo, una sobre la base de la lámpara en el estudio. Los dispositivos eran pequeños, invisibles a simple vista, pero lo suficientemente nítidos como para capturar cada palabra descuidada y cada acto imprudente. Solo video, integrado en el sistema de seguridad existente de la casa. Todo era completamente legal. Al final de la tarde, el trabajo estaba terminado. Mark llamó para confirmar. La casa es testigo ahora. Si se equivoca, la tendremos. Ryan asintió una vez, un movimiento levísimo, con la mirada fija en la escalera por donde Madison caminaría más tarde sin tener ni idea de que cada paso estaba siendo grabado. Esa noche, Madison regresó radiante, con las bolsas colgando del brazo. Cariño, deberías haber visto la nueva línea que acaban de lanzar, dijo efusivamente, rozándole el hombro como si el mundo no tuviera secretos. Ryan sonrió levemente, murmuró algo sobre la cena y la observó mientras ella charlaba sobre telas y colores. Estaba radiante en sus mentiras, segura de sí misma con su máscara, ciega a las cámaras que ahora veían lo que él hacía. 2 noches después, mientras comían salmón en la mesa, Ryan dejó el tenedor con indiferencia. Estaré fuera de la ciudad un par de días. Los inversores de Milwaukee quieren revisar el proyecto de viviendas ecológicas. Su voz era tranquila, rutinaria. La sonrisa de Madison se mantuvo firme, pero sus ojos delataron un destello, demasiado rápido para que nadie más lo notara, pero no para él. Le tomó la mano. No te esfuerces demasiado, cariño. Ya has hecho suficiente. El sedán negro arrancó suavemente de la finca de Caldwell a la mañana siguiente. Los cristales tintados reflejaban la tranquila calle suburbana. Dentro, Ryan iba en el asiento trasero, con el rostro sereno mientras la ciudad pasaba lentamente. El conductor pensó que se dirigía al aeropuerto de Milwaukee, y así era. Los contratos lo esperaban. Los inversores lo esperaban. Pero incluso mientras el horizonte se alejaba tras él, Ryan supo que su casa ya no era solo suya. Ahora era un testigo. Al anochecer, la trampa había saltado. El coche de Madison regresó primero, sus tacones repiqueteando sobre el mármol mientras se movía rápidamente por la casa, mirando los retrovisores, retocándose el lápiz labial, sirviéndose una copa de vino. Media hora después, los faros delanteros cruzaron la entrada. Un hombre alto salió con 2 botellas de tinto. Madison lo recibió en la puerta con un beso demasiado voraz para disimularlo,
su risa resonando por el pasillo que una vez había decorado con el dinero de Ryan. Las cámaras zumbaban en silencio, captándolo todo. El abrazo, los susurros, el rastro de copas de vino que conducía a la sala. Desde allí, desaparecieron escaleras arriba, fuera de cuadro. Pero la evidencia ya era incriminatoria. Entre besos, las palabras de Madison cortaron más que cualquier espada. 2 meses más y la mitad es nuestra, dijo, con la voz cargada de triunfo. Ryan es demasiado ciego, demasiado débil para contraatacar. Estaremos bebiendo champán en Italia antes de que sepa qué le pasó. Su amante rió entre dientes, rozándole la mandíbula con la mano. Nunca lo verá venir. Pero Ryan sí lo vio. En la suite de un hotel de Milwaukee, tras un día de reuniones consecutivas, se sentó solo con su portátil abierto, la cámara transmitiendo en directo a través de una conexión segura. Los vio besarse en la cocina, reír en su sala de estar, brindar con su vino. No movió ni un músculo de su rostro. Su mano solo se movió para guardar los archivos. Cada uno con fecha y hora. Cada uno, un clavo en el ataúd que ella se había construido. Le reenvió los clips a Mark con una sola línea de texto. Úsalos cuando llegue el momento. La respuesta llegó rápidamente. Esto es más que suficiente. Ha terminado. Ryan cerró el portátil y se recostó, mirando al techo. No sentía la necesidad de enfurecerse, ninguna tentación de llamar. La ira era para hombres sin estrategia. Su venganza ya estaba escrita, tan precisa como los planos sobre los que había construido rascacielos. De vuelta en el Caldwell. En casa, Madison se acurrucó contra su amante, susurrando sueños de villas y playas extranjeras, completamente inconsciente de que cada palabra estaba preservada, de que cada secreto ahora era evidencia. Cuando el hombre se fue cerca del amanecer, ella ordenó la casa con una alegre voz de zumbido, borrando lo que creía que eran rastros. Las cámaras la vieron limpiar encimeras, ajustar cojines, deslizarse en la cama con fingida inocencia justo antes de que el coche de Ryan volviera a entrar en la entrada. Creía tener el control. No sabía que su vida ya no era suya. 2 días después, Ryan regresó de su viaje. La casa estaba pulida y serena, sus paredes ocultaban los ecos de una traición que solo él conocía. Madison corrió hacia la puerta, con una sonrisa radiante, los brazos abiertos como si hubiera contado los minutos de su ausencia. «Has vuelto», suspiró, besándolo en la mejilla, apretándose contra sí. ¿Cómo fueron las reuniones? La expresión de Ryan era firme, indescifrable. Productivo, dijo simplemente, dejando que esa sola palabra cerrara el tema. Pasó junto a ella en su silla de ruedas hacia la sala de estar, con la mirada. Barriendo sobre las superficies pulidas, los cojines cuidadosamente esponjosos, el tenue aroma a lavanda que enmascaraba cualquier otro aroma. Para cualquier otra persona, la casa parecía intacta. Para él, era una escena del crimen ya documentada, con las pruebas aseguradas. Esa noche, Madison cocinó su plato favorito, salmón sellado con patatas al romero, y le sirvió vino con la devoción de una esposa leal. Le preguntó por inversores, por el clima de Milwaukee, por los tratos que debía haber cerrado. Ryan respondió con voz cortante, sin desviarse del papel que ella esperaba que desempeñara. Su risa llenó el aire, brillante y convincente, pero él solo oyó el eco de sus susurros a su amante. La mitad de todo será mío. Mientras Madison dormía más tarde esa noche, acurrucada contra él con frívola ternura, el teléfono de Ryan vibró en la mesita de noche. Un mensaje seguro de Mark confirmó que los trámites estaban en marcha. Se estaba formando la Sociedad de Responsabilidad Limitada, LLC, para Caldwell Structures, se estaba preparando el fideicomiso, los activos se estaban moviendo silenciosamente fuera del alcance de Madison. Cada firma, cada cláusula, cada movimiento era un ladrillo más en la fortaleza que ella jamás violaría. A la mañana siguiente, Ryan llegó a su oficina con la misma presencia mesurada. Sus empleados lo recibieron con respeto, ajenos a la guerra que se desarrollaba tras su mirada tranquila. En una reunión privada, Mark expuso el progreso. La reestructuración está en marcha. En cuestión de semanas, todos los activos importantes estarán protegidos.
Sumado al acuerdo prenupcial y las grabaciones, ella no tendrá ningún argumento en contra. Como mucho, discutirá por sus efectos personales. Ryan se ajustó el puño de la manga. Bien, que siga interpretando su papel. Cuanto más alto suba, más profundo caerá. En casa, Madison continuó con su farsa. Le apartó el pelo de la frente, le dio la mano cuando asistían a cenas, lo presentó como su apoyo a sus conocidos. En línea, publicó fotos de comidas a la luz de las velas y las subtituló con palabras como mi todo. Cada gesto era una mentira más entretejida en la máscara que usaba. Y Ryan lo permitió. Quería que ella creyera en la ilusión, que se adentrara más en su propia arrogancia. Cada vez que le sonreía, cada vez que susurraba, «Te amo». Tú. Con ojos que solo delataban codicia. Ryan ya veía la sala del tribunal. Vio su rostro palidecer. Cuando se presentaron las pruebas, cuando se leyó el acuerdo prenupcial en voz alta, cuando la fortaleza de sus ilusiones se derrumbó ante la vista del mundo al que había engañado. 2 semanas después, Madison sugirió que celebraran. Ella misma eligió el restaurante, una sala de techos altos de cristal y mármol, donde cada mesa parecía brillar con candelabros, donde las parejas se entretenían a la luz de las velas y susurraban promesas. Quería un escenario, y Ryan se lo dio. Se sentaron uno frente al otro, una pareja que aún lucía perfecta para cualquiera que la observara. Madison estaba radiante en seda esmeralda, su sonrisa rápida, su risa tan suave que atraía miradas. Ryan escuchaba, con el rostro sereno, sus movimientos mesurados mientras el camarero le servía el vino. Para los espectadores, eran envidiables. Para Madison, esta noche era el primer paso hacia su libertad. Se inclinó hacia adelante, bajó la voz, sus palabras bañadas en una dulzura tan aguda que cortaba. Ryan, comenzó, rozando el tallo de su vaso. Me has dado una vida maravillosa, pero no finjamos nada. Dejó las patas colgando en el aire, su sonrisa se endureció hasta convertirse en algo más frío. Solo eres mi cajero automático. Solo me casé contigo por seguridad. Ya terminé de fingir que te amo. Es mejor que cada uno siga su camino. Deslizó una carpeta sobre el mantel blanco. Su uña cuidada golpeó el borde. Papeles del divorcio. Ya firmé mi parte. Mi abogado se pondrá en contacto. Solo necesito la mitad. Sus ojos brillaron de triunfo, como si ya hubiera saboreado la victoria. Durante un largo instante, Ryan no dijo nada. Simplemente la observó. La mujer que lo había besado en la frente en los pasillos del hospital, que había sonreído a las cámaras a su lado, que había llenado su casa de risas que ahora sabía que eran una máscara. Lentamente, dejó el tenedor, se limpió la boca con la servilleta y la colocó cuidadosamente junto a su plato. Madison levantó la barbilla. No alargues esto, Ryan. Perderás, y yo me iré con todo lo que merezco. Su mirada no vaciló. Nos veremos en el tribunal, dijo en voz baja, con un tono sereno, casi distante. Por primera vez, su confianza vaciló. Ella esperaba indignación, protestas, tal vez incluso súplicas. En cambio, su compostura la inquietó. Ella forzó una sonrisa, levantando su vaso como si sellara el juego. Entonces, el cortejo está a su alrededor. Los camareros se movieron. Los vasos chocaron. La ciudad palpitaba más allá de los muros de cristal. Para todos los demás, fue simplemente otra cena entre un hombre poderoso y su hermosa esposa. Pero bajo la luz de las velas, ya se había declarado una guerra que Madison creía haber ganado. Sin saber nunca que el campo de batalla estaba amañado en su contra desde el principio. 6 semanas después, la sala del tribunal revestida de mármol estaba abarrotada. Los periodistas llenaron las últimas filas y los susurros se extendieron por la galería mientras se iniciaba la audiencia de divorcio de Caldwell. La ciudad estaba esperando este espectáculo. El arquitecto multimillonario y su impecable esposa. Su historia perfecta se revela bajo juramento. Ryan se sentó junto a su abogado, Mark Benson. Su traje impecable, su expresión tranquila. La silla de ruedas hacía ya tiempo que formaba parte de su presencia.
No había ninguna debilidad en su manera de comportarse. Al otro lado del pasillo, Madison entró con un vestido azul marino ajustado, su cabello recogido en un perfecto y brillante cabello, con perlas reluciendo en su cuello. Caminaba como si el veredicto ya estuviera escrito a su favor. Cuando se sentó, le dirigió a Ryan una sonrisa fugaz, la misma sonrisa que una vez derritió las habitaciones, y luego juntó sus manos cuidadosamente en su regazo. Su abogado se levantó primero y caminó ante el juez con cadencia practicada. Pintó a Madison como la esposa devota que había sacrificado su juventud por un hombre destrozado por la tragedia. Habló de lealtad, de apariencias guardadas, de sacrificios hechos, y concluyó afirmando que ella tenía derecho a la mitad de la fortuna de Caldwell. Madison bajó las pestañas, secándose la esquina del ojo con un pañuelo. Su actuación fue impecable. Un murmullo de simpatía recorrió a los espectadores. Entonces Mark se puso de pie. Su voz era tranquila, pero se oía. Su señoría, antes de discutir cualquier división de